Bienvenidos a un nuevo capítulo de Profundizando en las Escrituras. Vamos a comenzar, antes de abrir nuestra palabra, la palabra de Dios, vamos a comenzar orando una oración a nuestro Dios. Oremos. Bendito, bondadoso Dios que estás en los cielos, te damos gracias por tu amor y por tu misericordia. Gracias, Padre Santo, por ese amor tan especial que tú tienes por nosotros, no solo a través de Santo Espíritu, sino también a través del texto bíblico. Nos ayuda a comprender, Señor, el mensaje de salvación que tú has tenido siempre para la humanidad. Te agradecemos tu presencia entre nosotros y deseamos, Señor, ser influidos por ti en este día. En el dulce nombre de Jesús. Pues, bienvenidos, y comenzamos el estudio del profeta Isaías. Profundizando en las Escrituras, en esta serie de 13 capítulos, nos va a llevar a través del libro de Isaías, que llevará por título la serie Consolaos, pueblo mío. Durante 13 capítulos estudiaremos cómo el Señor dirigió a Israel a pesar de los errores, a pesar de las circunstancias, a pesar de todo aquello que fue la historia de ese. Hay un texto para recordar que todos conocemos de memoria. 1:18 de Isaías. Entonces, venid y estemos a cuentas, dice el Señor. Aunque vuestros pecados sean errores de dirección como la púrpura, blanquearán como nieve. Aunque se vuelvan a rojo teñido como escarlata, quedarán como la. Lo tenéis en vuestras Biblias en el capítulo 1 del libro de Isaías. Un profeta clásico, un profeta que fue enviado por el Señor, como todos los profetas, en un momento de crisis, para llamar la atención, a que el pueblo volviera a su Dios. Tenemos que recordar siempre que leemos un texto bíblico, que en primer lugar el libro tiene un destinatario, y que nosotros somos lectores de generaciones posteriores. Y primeramente podremos ver qué es lo que significa cada una de las partes del libro. Y luego haremos aplicaciones personales, espirituales, para las diferentes épocas en las cuales vivimos. Recordad, el Señor nos dice que sea cual sean nuestros errores o pecado, quedarán blancos como la. Para poder entender un poquito el libro de Isaías desde el punto de vista de cuándo fue escrito y para qué fue escrito, os invito a que leamos el primer versículo. Dice: visión de Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén en tiempos de Ocías, Yatán, Acaz y Ezequías, reyes de Israel. La mención de los reyes tiene una doble intencionalidad. En primer lugar, cuando se mencionan los reyes, es la fórmula hebrea para decir que los acontecimientos son verdad, son verídicos. Pero además, situado en el periodo que va desde Roboam, el hijo de Salomón, hasta Joacim, rey de Judá, por la invasión de Nabucodonosor, existe todo un periodo de varios siglos en los cuales Israel tuvo dificultades para comprender la alianza, para comprender el plan de Dios para su pueblo. Permitidme mostraros una imagen que nos permita entender con claridad en qué época fue escrito el libro de Isaías. ¿Cuáles son las circunstancias? Fijaos, aquí tenéis un cuadro hecho por un buen amigo que nos muestra
desde Roboam hasta Joacim, el rey de Judá. Aquí es donde se produce la invasión de Nabucodonosor, los reyes y las profanaciones sistemáticas que hicieron del templo de Jerusalén. Si miráis en el cuadro, en una escala de 1 a 10, en la época de cada rey, Roboam, Asa, Joás, Acaz, nos muestra en una línea cuáles fueron el nivel de las profanaciones que Israel tuvo para con el templo de Jerusalén. Isaías es un profeta que viene en la época de Acaz, según nos dice Segunda de Crónicas del 16 hasta el final. Fue contemporáneo de Miqueas y advirtió a los reyes que vinieron después, Manasés, Amón, Josías. Advirtió que si seguían en las circunstancias que estaban, acabarían deportados por un poder invasor que identifica como Babilonia, Babel, en el libro. Por lo tanto, fijaos la profanación masiva que se produce en la época de Isaías. El templo estaba totalmente abandonado. El templo estaba totalmente profanado. E Israel se encontraba sin la presencia de Dios dentro del santuario por el pecado que el pueblo estaba cometiendo. Recordemos esta idea que resulta importante para poder entender que los profetas que Israel tuvo, no solo en la época de Isaías, sino en el resto, fueron amonestaciones para vivir circunstancias diferentes a las que estaban viviendo. Crisis de identidad. Este es el tema que nos ocupa hoy, después de esta breve introducción que hemos hecho. Recordamos el texto de Isaías 1:18 que ya hemos leído. Hoy cielo, hoy cielos, escucha tierra, que habla el Señor. Hijos he criado y educado, y ellos se han rebelado contra mí. Aquí el término rebelar hay que entenderlo. En la profanación sistemática del templo, introduciendo imágenes, introduciendo conceptos religiosos equivocados. Y como hemos visto en el cuadro anterior, en la época de Isaías, la profanación del templo llegaba al máximo en una escala del 1 al 10. Era una época muy complicada. Por eso el Señor va a utilizar a Isaías con una intención determinada: llamar la atención del pueblo a que vuelvan sus caminos equivocados para coger una dirección correcta que le permita que la presencia de Dios esté entre ellos y que el santuario pudiese funcionar de forma adecuada para depositar el pecado y no la profanación de sus hijos. Dice: conoce el buey a su amo y el asno el pesebre del dueño. Israel no conoce, mi pueblo no recapacita. Isaías transmite así la situación que está viviendo Israel. Hay gente que ha errado en la dirección. Pueblo cargado de culpas, raza de malvados, hijos degenerados. Han abandonado al Señor, han despreciado al Santo de Israel. Estas son las palabras que, inspiradas por el Espíritu Santo, Isaías transmite sobre la situación de su pueblo en ese momento.
¿Dónde seguiremos hiriendo si acumuláis delitos? La cabeza es una llaga, el corazón está agotado. Y el texto sigue diciendo, de la planta del pie a la cabeza no queda parte ilesa. Llagas cardenales, heridas recientes, no exprimidas, ni vendadas, ni olvidadas o aliviadas con un huevo. Vuestra tierra, devastada por las diferentes invasiones de los pueblos bárbaros, vuestras ciudades incendiadas, vuestros campos ante vosotros los devoran los pueblos extranjeros. Devastación como es en la catástrofe de Sodoma. Y Sión, la capital, ha quedado como cabaña de viñedo, como choza de melonar, como ciudad sucia. Aquí Sión es un equivalente de Jerusalén, la capital del reino de Israel. Si el Señor de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto, seríamos como Sodoma, nos pareciéramos a Gomorra. Vemos la introducción del libro y la situación. Es un llamado de atención a que el Dios de la alianza que les dijo en el Sinaí, vosotros seréis mi especial tesoro sobre la tierra, porque la tierra es mía, se había desnaturalizado en la época de Isaías. Y el Señor les llama a que vuelvan al encuentro personal con Él. El ritual del templo se había corrompido de tal manera que ya no representaba al Dios cercano, al Dios próximo, al Dios del encuentro, sino que la religión de Israel en esta época era exactamente igual a la de los pueblos paganos. Y de ahí la importancia del llamado de Isaías. Oíd la palabra del Señor, príncipes de Sodoma, escucha la enseñanza de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Esta es una licencia literaria que el Señor le muestra a Israel tras el versículo que hemos leído anterior en el 9. Ahora se dirige desde el punto de vista de que la actitud religiosa de Israel es exactamente igual en este periodo que la de Sodoma y Gomorra. ¿Qué me importa, dice el Señor, el número de vuestros sacrificios? Estoy harto de holocaustos de carneros, de grasa de cebones, la sangre de novillos, corderos y machos cabríos no me... No es que el Señor esté eliminando el sacrificio, ya que el sacrificio estará permanente en la tierra hasta que Jesús venga. Lo que no le agrada al Señor son las intenciones con las cuales se ejercen esos sacrificios. En un templo profanado, en un templo lleno de imágenes, los sacrificios representan a los dioses que han construido con su mano y no representan a ese proceso de traslado del pecado, pecado del creyente arrepentido hasta el interior del templo para separar al creyente del pecado. En este texto el Señor está diciendo que para Él la cantidad no puede nunca sustituir a la calidad. No me agrada, dice el Señor. Cuando entráis a visitarme dentro del templo y pisáis mis atrios, ¿quién exige algo de vuestras manos? Veis que el libro de Isaías comienza hablándonos de esa profanación del templo y será la tónica general en todo el libro. Se dirige directamente a los sacerdotes.
cuando entráis a visitarme, qué idea más bonita. Un Dios que ha sido alejado de Israel, un Dios que no está en el templo, porque está profanado, les recuerda, cuando entráis a visitarme y pisáis mis atrios, ¿quién os exige algo de vuestras manos? ¿Quién os exige algo de lo que vosotros construís con vuestras propias manos como artesanos? La verdad es que es, impacta muchísimo este mensaje. No me traigáis más dones vacíos, más incienso sin sentido, fiestas, sábados, asambleas. No aguanto reuniones y crisis. De nuevo, el Señor hace una declaración de la reacción del pueblo con él y de la situación de ese pueblo. Vuestras solemnidades, vuestras fiestas detesto. Que finalmente eran las fiestas que Dios había instaurado en el Sinaí, pero con un sentido completamente diferente. Se me han vuelto una carga que no soporto más. Y extendéis las manos, cierro los ojos. Aunque multipliquéis las oraciones, no os puedo escuchar. Vuestras manos están llenas de sangre. ¿Cómo comienza el libro a describir esa situación del pueblo? Pero es un llamado a volver, lavaos, purificaos, apartad de mi vista vuestras malas acciones, cesad de hacer el mal, aprender a obrar bien, buscar el derecho, enderezar al oprimido, defender al huérfano, proteger a la viuda. Todas estas instrucciones que Dios le había dado a Israel en el Sinaí y que Moisés bajó con ellas para transmitirlas al pueblo, era para que Israel fuese no solo una entidad religiosa, que lo era, sino también una entidad social que pudiese enseñar a los pueblos de alrededor cuál es el proyecto de Dios para la humanidad. Y ha mencionado 3 situaciones de riesgo en un pueblo que vive sin la protección de Dios: oprimidos, huérfanos y viudas. La Torá de Dios, la instrucción de Dios, había desarrollado todo un concepto para poder proteger a los más vulnerables. Pero el sistema de religión que vivía Israel en ese momento se olvidaba de esa igualdad que Dios había establecido en el Sinaí. Y había diferencias importantes que traían sufrimiento y dolor a la vida. Entonces, venid y hablemos, dice el Señor. Aunque vuestros errores sean como la púrpura, blanquearán como la nieve. Aunque se vuelvan rojo teñido como escarlata, quedarán como la. Aunque los paños se vistan de sangre muerta, quedarán como la. El Señor no llama la atención de su pueblo para que entre en desesperanza. El Señor llama a su pueblo para que entre en el establecimiento de las relaciones personales. Continuamos. Sabéis restablecer las relaciones. Lo sabroso de la tierra comeréis, si rehusáis y os rebeláis.
la espada os comerá, lo ha dicho el Señor. Fijaos, mientras que Israel estaba invadida por pueblos bárbaros, eran los propietarios de las cosechas, eran los propietarios de todo lo que contenía seres humanos, animales y cosechas. Y el Señor les advierte, no porque sea un Dios como se dibujó en la Edad Media, sino porque es un Dios del encuentro, es un Dios de la reconciliación. Y les dice, si restablecéis las relaciones, yo me pondré de nuevo al control del pueblo y lo sabroso de la tierra comeréis. Así lo ha dicho el Señor. Una invitación importante para su pueblo en esta época. Comer o ser consumidos es la parte cuarta. ¿Cómo se ha vuelto una ramera la villa fiel? Antes llena de derecho, morada de justicia, ahora de criminales. La verdad es que el sentido se reitera para que tanto el pueblo como el lector seamos conscientes de la situación que Israel está viviendo. Y qué pena que una época tan importante Israel decidiera ser simplemente un pueblo más en la tierra y actuar como los pueblos vecinos, con guerras, muertes, linchamiento, quema de cosecha. Israel en este tiempo se llamaba el pueblo de Yahvé, pero no era para nada su pueblo. No porque Dios les hubiese abandonado, que Dios nunca lo hace, sino porque ellos habían abandonado a Dios. Tu planta se ha vuelto escoria, tu vino está aguado. Tus jefes son bandidos, socios de ladrones, todos amigos de sobornos, en busca de regalos. No defienden al huérfano ni se encargan de la causa de la viuda. Pues bien, palabra del Señor de los ejércitos, paladín de Israel. Tomaré venganza de mis enemigos, satisfacción de mis adversarios. Volveré mi mano contra ti para limpiarte de escoria en el crisol y apartarte la cara. Te daré jueces como los antiguos, consejeros como los de antaño. Entonces te llamarás ciudad justa, villa fiel. Una amonestación clara de parte de Dios. Sion será redimida con el derecho, los repatriados con la justicia. Vendrá la justicia para los rebeldes y pecadores juntos. Los que abandonan al Señor se quedarán en el camino. Os avergonzaréis de las encinas que amabais. Os pondréis rojos de los jardines que habíais elegido. Seréis como encinas de hojas secas, como jardín sin agua. El poderoso será la estopa, su obra será la chispa. Arderán los dos juntos y no habrá quien los. La verdad es que el mensaje, tomado así aisladamente, es un mensaje desolador. Pero precisamente, cuando terminamos la introducción del libro, va a empezar todo el sistema de restauración. Dios quería que Israel fuese un pueblo especial, un pueblo dedicado a mostrar a los demás el proyecto de Dios para la humanidad, que le había prometido a Eva, le había prometido a Abraham y a Noé, y que sigue prometiendo hoy para que su pueblo sea esa cara visible de Dios,
con ese proyecto maravilloso de Dios de salvación del ser humano. Y la última sección de nuestro capítulo de hoy tiene que ver con una parábola que el Señor dio a Isaías para que pudiésemos entender cuánto vale el ser humano para Dios y cuánto vale el amor de Dios para nuestra vida. Voy a cantar en nombre de mi amigo un canto de amor a su viña. Mi amigo tenía una viña en fértil collado. La entrecavó, la descantó y plantó buenas cepas. Construyó en medio una atalaya y cavó un lagar. Y esperó que diera uvas, pero dio botones. Y ahora, habitantes de Jerusalén, hombres de Judá, por favor, sed jueces entre mí, entre mi viña y yo. ¿Qué más cabría hacer por mi viña que yo no lo haya hecho? Porque esperando que diera viñas, dio razones, y ahora os diré a vosotros lo que voy a hacer con mi viña. Quitar su valla para que sirva de pasto, destruir su cerca para que la pisoteen. La dejaré arrasada, no la podarán, ni la escalarán. Crecerán zarzas y cardos. Prohibiré a las nubes que lluevan sobre mí. Ese texto tiene un cierto eco a lo que Dios le dijo a Adán y Eva que pasaría con la naturaleza tras la entrada del pecado. Nos recuerda la advertencia que Dios hizo cuando puso en manos del ser humano su naturaleza, su creación. La tierra produciría espinos. Y ahora, siglos después, se vuelve a repetir la misma idea, porque el pueblo sigue apartado de Dios. Dice el versículo 7, la viña del Señor Todopoderoso es la casa de Israel. Son los hombres de Judá, su plantel preferido. Espero de ellos derecho, y ahí tenéis. Sinatos, espero justicia, y ahí tenéis. Aunque sí finaliza el primer tema. Recordar que estamos hablando de la profanación del santuario. Estamos hablando de una situación en la cual Israel quiere ser igual a los pueblos de alrededor, pero Dios tiene un mensaje en el libro. Y ese libro es el que iremos viendo poco a poco, capítulo a capítulo, una guía en nuestra serie. Y al final aparecerán los textos más impresionantes sobre el Mesías. Aparecerán los textos que edificarán al pueblo de Israel como remanente de Dios. Y desde luego la intervención de Dios hizo que Israel no desapareciera, sino que el plan de Dios de llegar hasta el Mesías continuará hasta el momento de la encarnación de nuestro Dios. Nos veremos en el siguiente programa, no te lo pierdas. Hemos visto la introducción y posiblemente las facetas más oscuras del libro, pero nos encontraremos con el Mesías, nos encontraremos con la restauración y el remanente. Te esperamos en el próximo programa. No te lo pierdas. Oremos. Bendito bondadoso Dios que estás en los cielos, te agradecemos tu amor y tu misericordia. Gracias, Señor, por estos momentos que pasamos juntos. Padre amoroso y tierno, ojalá podamos aprender, Señor, que lo que tú quieres de nosotros no son obras, sino que quieres un corazón convertido a ti, corazón transformado. Y las obras, Señor, serán la consecuencia de esa relación personal contigo. Acompáñanos, dirígenos. Deseamos estar siempre contigo. En el dulce nombre de Jesús. Nos encontramos en el próximo